Comentario de Nehemías capítulo 9. Dios tiene una solución. 1. El día 24. El día 24 del séptimo mes, Tirsi del año 21 de Artajerjes y fue el 19 de octubre de 444 a.C. Según el cómputo judío, el año 20 de su reinado había concluido al final del sexto mes, ver páginas 104 a la 106. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Habría parecido normal que la ocasión descrita en los caps 9 y 10 hubiera acaecido el día 10 del mes séptimo, cuando se observaba el gran día de la expiación, Profetas y Reyes, página 490, Día Nacional de Humillación y Examen de Conciencia. En ese día por ley cada individuo debía escudriñarse a sí mismo. El que no lo hacía debía ser cortado de Israel, Levítico 23, 27 al 29. Ciertamente en el tiempo de Esdras no se iba a descuidar la observancia de este día. Sin tomar en cuenta las razones por las cuales se postergó el acontecimiento aquí descrito, las autoridades civiles y eclesiásticas señalaron un día en el que no correspondía ningún rito tradicional propio para el solemne acto de penitencia al cual se dedicó toda la nación. El día escogido cayó 2 días después de la conclusión de la gozosa fiesta de los tabernáculos, el día 22 del séptimo mes. Concilicio. En cuanto al uso de silicio para demostrar luto, ver Génesis 37, 34, Segunda de Samuel 3, 31. 21, 10, Primera de Reyes 21, 27, etc. Ponerse tierra o polvo en la cabeza era menos común. Primera de Samuel 4, 12, Segunda de Samuel 1, 2, y Job 2, 12. 2. Se había apartado. Ver capítulo 10, 28 donde puede verse que los extranjeros eran los paganos que rodeaban al estado de Judá. Este acto representaba renunciar voluntariamente a todas las costumbres paganas y a las relaciones con ellos, ver 2 de Corintios 6, 14. 3. Puestos de pie. Es decir, permanecieron en sus lugares y no se retiraron hasta que se concluyó la obra de confesión y arrepentimiento. Los judíos acostumbraban confesar sus pecados de rodillas, Esdras 9, 5, o postrados, Esdras 10, 1. La cuarta parte. Antiguamente los judíos dividían el día en 4 partes, cada una de las cuales tenía unas 3 horas. En el Nuevo Testamento se alude con frecuencia a una división similar de las horas de la noche, Marcos 6, 48, 13, 35. 4. La grada. Estrado, Biblia de Jerusalén. Sin duda el púlpito de Nehemías 8, 4. Los levitas. El que se repita los nombres de los levitas indica que la invitación a alabar a Dios del versículo 5 es diferente del clamor a Dios en alta voz del versículo 4. Al parecer, los levitas primero clamaron a Dios elevándole su confesión y sus súplicas y después de hacer esto invitaron a la congregación para que lo adorara. En ambos versículos se presentan 8 nombres de levitas, de los cuales 5, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías y Serebías, son idénticos en los 2 casos. No debe interpretarse que la diferencia de los otros 3 nombres se deba a un error de copia. La explicación más simple es que, en parte, los grupos fueron diferentes. Si hubieran actuado las mismas personas en los 2 casos, no habría sido necesario repetir tan pronto los nombres. 5. Los levitas. Ver comentario de versículo 4. El nombre tuyo, glorioso. Los autores de las Sagradas Escrituras, desde el monte Sinaí, Éxodo 27, hasta la isla de Patmos, Apoc. 15, 4, desde el Pentateuco hasta el libro del Apocalipsis, enseñan que deben rendirse los más excelsos honores al nombre de Dios. Aunque en muchos pasajes se alude al glorioso nombre de Dios, la frase hebrea traducida como nombre tuyo, glorioso, solo se encuentra aquí y en el Salmo 72, 19. 6. Tú solo eres Jehová. Ver Salmo 86, 10 e Isaías 37, 16. En este último pasaje, la construcción de la frase es casi idéntica. Los cielos de los cielos. Ver Deuteronomio 10, 14, Primera de Reyes 8, 27, Salmo 148, 4. Algunos han interpretado que esta frase representa al más alto cielo, ver 2 de Corintios 12, 2, o al universo en su totalidad. Esta segunda interpretación concuerda mejor con los diversos pasajes donde aparece esta frase. Todo su ejército.
Algunos han pensado que esto significa los astros, pero la última frase del versículo parecería indicar a los ángeles como al ejército del cielo. Tú vivificas todas estas cosas. Todo esto tú lo animas, Biblia de Jerusalén. El hebreo significa conservar con vida. Sin duda, todos los autores sagrados creían que Dios vivifica y anima todo lo que le debe su existencia, pero nunca lo afirman tan claramente como aquí. El salmista dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas, Salmo 36, 6, pero su afirmación no tiene alcance universal en este versículo. El poder de preservar no es menos importante que el de crear. 7. De Ur de los Caldeos. Ver comentario de Génesis 11, 31, ver también Hechos 7, 2 al 4. Abraham. Ver comentario de Génesis 17, 5. 8. Hiciste pacto. Alusión a Génesis 15, 18 al 21, 17, 7, 8. Las naciones cananeas también aparecen mencionadas en Éxodo 3, 8, Deuteronomio 7, 1. Justo. Se dice que Dios es justo porque sus órdenes y su carácter concuerdan, Deuteronomio 32, 4. 10. Con soberbia. Ese proceder con soberbia de los egipcios está en Éxodo 18, 11. Te hiciste nombre grande. Es decir, Dios se hizo conocer por medio de los portentos y maravillas que realizó en Egipto, Éxodo 9, 16, 14, 17, 15, 14 al 16. 11. Dividiste el mar. La descripción de este acontecimiento se encuentra en Éxodo 14, 21, 22 y 28, 15. 19. Como una piedra. Esta frase y la expresión, aguas profundas poderosas, Biblia de Jerusalén, son del Cántico de Moisés, Éxodo 15, 5 y 10. 12. Los guiaste. En lo que atañe a la conducción divina por el camino a Canaán, mediante señales milagrosas de la presencia divina, ver Éxodo 13, 21 y Números 14, 14. 13. Sobre el monte de Sinaí. Este pasaje se refiere a la revelación de Dios en el Sinaí y a la proclamación de la ley descrita en Éxodo 19 y 20. Ver Deuteronomio 4, 36. Acerca de las diversas designaciones de la ley, ver Salmo 19, 9, Salmo 119, 39, 44, 62, 63, 66 y 68. 14. El día de reposo santo para ti. Las palabras aquí empleadas implican que el sábado había existido antes de ser promulgada la ley, lo que concuerda con Génesis 2, 2, 3 y Éxodo 16, 23. Se nota que Nehemías consideraba que el mandamiento del sábado tenía importancia especial porque es el único mandamiento del Decálogo específicamente mencionado. Se declara que fue concedido por Dios como un beneficio para los israelitas, pues ellos habían de compartir el reposo de Dios en ese día. 15. Pan del cielo. El maná ha sido llamado pan del cielo, Salmo 105, 40, o trigo de los cielos, Salmo 78, 24, pero en este pasaje el hebreo dice pan procedente del cielo, y no pan celestial. Pan del cielo es una frase conocida por los cristianos porque la empleó Jesús, Juan 6, 32, 51 y 58. Dios proporcionó el maná y el agua de la roca para sustentar a Israel durante su viaje por el desierto, camino de Canaán, Éxodo 16, 4, 10 al 35, 17, 6, Números 20, 8. 16. Ellos y nuestros padres. La conjunción hebrea wi traducida aquí como, y en este caso debería traducirse como, es decir, o a saber. Ellos, o sea nuestros padres, se rebelaron. Algunas de estas rebeliones se enumeran en los versículos siguientes. 17. En su rebelión. El hebreo de los masoretas dice Bemiriam, en su rebelión, pero 7 manuscritos hebreos dicen Bemitzrayim, en Egipto, con lo cual concuerda la Septuaginta. De este modo el pasaje se leería, designaron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. La referencia de la designación de ese capitán aparece en Números 14, 4. Dios que perdonas. Literalmente Dios de los perdones, Biblia de Jerusalén. La palabra hebrea que corresponde con perdón es poco común y solo aparece aquí y en Daniel 9, 9 y Salmo 134. El resto del versículo es paralelo con Joel 2, 13 y Jonás 4, 2. 18. Becerro de fundición. Ver Éxodo 32, 4.
Grandes abominaciones. Mejor, desprecios, Biblia de Jerusalén. Abusos, grandes blasfemias, injurias. 20. Tu buen espíritu. El buen espíritu de Dios también se menciona en Salmo 143, 10, y el hecho de que Dios instruye y enseña a los hombres en Salmo 32, 8. En ningún otro pasaje del Antiguo Testamento se habla específicamente de la instrucción impartida por el Espíritu de Dios, pero está tácitamente en Num 11, 17, 25, donde se dice que Dios dotó a los 70 ancianos del espíritu de profecía. 21. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Ver Deuteronomio 2, 7, Deuteronomio 8, 4. 22. Por distritos. Pa, borde, lado. Puesto que los reinos de Ag y de Seón eran territorios fronterizos con la heredad de Israel, la traducción de la Biblia de Jerusalén resulta más clara: las tierras vecinas repartiste. 23. Como las estrellas del cielo. Referencia a la promesa hecha a Abraham, Génesis 15, 5, Génesis 22, 17 en cuanto al fenomenal incremento de los hijos de Israel en Egipto, ver Éxodo 1, 7 y 12. 24. Los cananeos. En algunos casos se emplea la palabra cananeos para representar a una nación, versículo 8, junto con otras tribus. En otras ocasiones, se emplea el término en forma más genérica para referirse a todos los habitantes de Canaán, sin importar de qué tribu fueran. Aquí se emplea la palabra con este sentido más amplio. 25. Ciudades fortificadas. Algunas de las ciudades fortificadas tomadas por los israelitas fueron Jericó, Josué 6, Laquis capítulo 10, 32 y Hasel capítulo 11, 11. Tierra fértil. Ver Números 14, 7 y 8, Deuteronomio 8, 7 al 9, Segunda de Reyes 18, 32. Con referencia a las casas llenas de todo bien, ver Deuteronomio 6, 11. Los principales árboles que se cultivaban en Palestina eran el olivo, la higuera, el manzano, el almendro, el nogal, la morera, el sicómoro y el granado. Las palmas datileras crecían profusamente en el valle del Jordán. Se saciaron. El hebreo dice, engordaron, Biblia de Jerusalén. Esta expresión se usa también en Deuteronomio 32, 15 y Jeremías 5, 28. En estos textos se ve que no es una frase halagüeña, sino siempre relacionada con una reprensión, ver Jeremías 50, 11, Ezequiel 34, 20. Nehemías 9, 25 no es una excepción. 26. Echaron tu ley. Ver Ezequiel 23, 35. Mataron a tus profetas. Ver Mateo 23, 37 y Lucas 11, 47. Zacarías, hijo de Joiada, fue muerto por Joás, segunda de Crónicas 24, 22, y muchos profetas fueron muertos por Jezabel, primera de Reyes 18, 4. La tradición judía afirma que Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron muertos por sus compatriotas judíos. Otros también pueden haber corrido la misma suerte. 27. Les enviaste libertadores. Los versículos 27 y 28 se refieren al tiempo de los jueces. En el hebreo se los llama salvadores, Biblia de Jerusalén. Se llama salvadores a Otoniel y a Od, jueces 3, 9 y 15, libertador, en la Biblia Reina Valera revisada. Samgar, Gedeón, Jefté, David y otros también. Libertaron a su pueblo de la opresión extranjera. Dios suscitó a estos hombres para que salvaran a su pueblo Israel de la pesada mano de sus opresores. 28. Una vez que tenían paz. Ver Jueces 3, 11 y 30, Jueces 5, 31, Jueces 8, 28. 29. Se rebelaron. Dieron la espalda, Biblia de Jerusalén. Los versículos 29 y 30 se refieren a los tiempos de la monarquía. 30. Muchos años. Dios fue paciente con el reino septentrional por más de 2 siglos, durante los cuales 20 reyes impíos ocuparon el trono de Israel. Fue igualmente longánime con el reino meridional, al cual toleró durante casi 350 años. Muchos de los 20 reyes de Judá contristaron a Dios con su idolatría y con innumerables crímenes. Tus profetas. Ver Segunda de Reyes 17, 13, donde se emplean casi las mismas palabras de este pasaje. Ver Segunda de Crónicas 36, 15, 16.
Desde Salomón hasta después del cautiverio babilónico hubo una sucesión casi continua de profetas. Además de los profetas, cuyos escritos conocemos y cuyos nombres son conocidos por todos los lectores de la Biblia, hubo profetas como Ahías Silonita, el vidente Iddo, Semaías el profeta, Anani, Jehú hijo de Anani, Elías Eliseo, Micaías hijo de Imla, Zacarías hijo de Joiada, Hulda y una cantidad de anónimos varones de Dios que pueden también considerarse como profetas. La culpabilidad del pueblo judío se había multiplicado muchísimo porque no habían escuchado las exhortaciones que constantemente le dirigían los mensajeros de Dios. Por eso Dios lo entregó en manos de los paganos. Esto comenzó con la invasión de los asirios, que finalmente destruyeron el reino de Israel y culminó cuando Judá quedó sometida a los caldeos. En tiempos más recientes, los samaritanos y otras naciones vecinas habían atacado al remanente de Israel. 31. Ni los desamparaste. A pesar de esos castigos conforme a su promesa Jeremías 4:27, Jeremías 5:10 y 18, Jeremías 30:11, etc., Dios no abandonó por completo a su pueblo, ni permitió que fuera destruido. El trato misericordioso de Dios para con los transgresores tenía el propósito de conservar un remanente por medio del cual el Señor pudiera cumplir estas promesas. 32. Dios grande, fuerte, temible. En Deuteronomio 10:17 y Nehemías 1:5 se encuentran frases similares. Para los que rechazan su misericordia, Dios aparece como juez, ver Apocalipsis 6:14 al 17. Guardas el pacto. Esta idea también aparece en Salmo 89:28 y Nehemías 1:5. Los reyes de Asiria. Salmanasar III de Asiria, rey que no figura en la Biblia, ha dejado el registro de que derrotó a Acab, y obligó a Jehú a pagarle tributo y a postrarse delante de él. Tiglat-Pileser III, llamado Pul en Babilonia, impuso tributo a Manahem, Segunda de Reyes 15:19 y 20 y llevó a 2 tribus y media al cautiverio, Segunda de Reyes 15:29, Segunda de Crónicas 5:26. Un tercer rey asirio, Salmanasar V, puso sitio a Samaria, Segunda de Reyes 17:5 al 23 y con toda probabilidad la tomó poco antes de morir. Un cuarto rey asirio, Senaquerib, arrebató a Ezequías todas las ciudades amuralladas de Judá, y lo obligó a redimir a Jerusalén mediante el pago de un enorme rescate, Segunda de Reyes 18:13 al 16. Otro rey asirio, Esaradón o Asurbanipal, llevó a Manasés cautivo a Babilonia, Segunda de Crónicas 33:11. Esta fue la última incursión asiria en Judá. Por medio de Isaías el Señor llamó al monarca asirio, vara y báculo de mi furor, Isaías 10:5. Con referencia a estas relaciones entre hebreos y reyes asirios, ver el tomo 2 páginas 163 y 164. 33. Tú eres justo. Ver Deuteronomio 32:4, Esdras 9:15, Nehemías 9:8. 34. Nuestros reyes. En la enumeración de los diferentes grupos, no aparecen los profetas porque, como testigos de Dios, no están comprendidos entre los transgresores aunque compartieron los sufrimientos que sobrevinieron a la nación. 35. En su reino. Este versículo se refiere al tiempo cuando Judá era un reino independiente y no está sujeto a ningún poder extranjero. Pero aun cuando eran dueños de su propia tierra, muy pocas veces los judíos servían al Dios que les había dado su tierra. Por el contrario, adoraban ídolos de las naciones que más tarde los dominaron. 36. Somos siervos. Puesto que los hijos de Israel habían rehusado ser siervos de Dios, fueron entregados como esclavos a los extranjeros, ver Jeremías 5:19. En realidad todavía eran esclavos de los persas, un poder extranjero, aunque en su misericordia Dios les había dado cierta medida de independencia y libertad. Compárese con Segunda de Crónicas 12:8, donde se hace resaltar la diferencia entre servir a Dios y servir a los reinos de las naciones. 37. Se multiplica el fruto. Los monarcas persas percibían grandes sumas como impuestos de Judea. No se sabe cuánto pagaba la pequeña provincia de Judea, pero la satrapía del otro lado del río, de la cual Judea formaba parte, pagaba anualmente 350 talentos de plata, Heródoto 3. 91, o sea unos 10.546 kilogramos, ver. Tomo 1, página 178. Además de este pago, había una gran contribución en especias.
Se enseñorean sobre nuestros cuerpos. Los persas ejercían el derecho de reclutar a sus súbditos para el servicio militar a fin de que combatieran por tierra y por mar. Sin duda, los judíos habían participado de las grandes expediciones de Darío y Jerjes contra Grecia, y muchos pueden haber perecido en algunas de las desastrosas derrotas sufridas allí por los ejércitos persas. Sobre nuestros ganados. Los soberanos extranjeros tomaban lo que querían, y los dueños nominales debían conformarse con lo que les quedaba. Aunque una persona tuviera grandes rebaños, nunca podía saber cuánta ganancia obtendría de ellos. Quizá también se incautaban de animales de carga para las expediciones militares. Grande angustia. Puesto que los gobernantes confiscaban las propiedades de los judíos como les placía, la producción del suelo y los ganados, estos embargos quizá los dejaban en la miseria. Esta angustia también significaba la aflicción de espíritu de un pueblo amante de la libertad que sufría una esclavitud opresora en la tierra que les había sido concedida por el cielo. Pero no había queja contra Dios. En todo lo que sufrían, percibían claramente la mano del Señor. Su amargura solo provenía de que se condenaban a sí mismos. 38. Firmada. En el documento sellado Biblia de Jerusalén 10:1. Era común que los antiguos documentos fueran sellados. Cuando se escribía con caracteres cuneiformes en tablillas de arcilla blanda, ver el tomo 1, página 110, 134 y 139, se pasaban sellos cilíndricos por la arcilla húmeda de las tablillas antes de cocerlas. Los documentos escritos en papiro, ver la página 419, tomo 1, página 34 y 35, eran enrollados y doblados. Se los ataba con un hilo y en el nudo se ponía un poco de arcilla. Entonces se prensaba la arcilla con un sello o se le hacía pasar un sello cilíndrico. Algunas veces cada uno de los firmantes del contrato estampaba su propio sello en un pedazo de arcilla, que era asegurado al documento mediante un hilo. De este modo podía ponerse en un documento cualquier cantidad de sellos. Comentario de Nehemías capítulo 9.